Imagina una joven actriz en ascenso que desaparece misteriosamente, dejando tras de sí una nota enigmática y un bolso abandonado. Décadas después, su paradero sigue siendo un enigma que ha cautivado a generaciones. Esta es la historia de Jan Spangler. Jan Elizabeth Spangler nació el 2 de septiembre de 1923 en Seattle, Washington. Desde temprana edad, mostró una inclinación por las artes escénicas, participando en obras escolares y demostrando un talento natural para la danza y la actuación. Su familia, aunque de recursos modestos, la apoyó en su sueño de alcanzar la fama en Hollywood. A los 19 años, Jan se trasladó a Los Ángeles y asistió al Franklin High School, donde se graduó en 1941. Su belleza y carisma le abrieron puertas en el mundo del modelaje y la danza, actuando en lugares como el Art Carroll Theatre y el Florentine Gardens. Su objetivo era claro: conquistar la meca del cine. En 1942, Jan conoció a Dexter Bernard, un fabricante con quien contrajo matrimonio ese mismo año. En 1944, nació su hija Christine, a quien Jan adoraba. Sin embargo, el matrimonio estuvo plagado de problemas desde el inicio. Dexter era celoso y controlador, y las constantes discusiones llevaron a una separación en 1946. La batalla por la custodia de Christine fue feroz. Dexter acusó a Jan de ser una madre irresponsable debido a su carrera en el mundo del espectáculo y su vida social activa. Jan, por su parte, luchó incansablemente por mantener a su hija a su lado. Después de una larga disputa legal, en 1948, Jan obtuvo la custodia de Christine, lo que le permitió vivir con su hija en un apartamento en Los Ángeles junto a su madre Florence, su hermano Edward y su cuñada Sophie. El viernes 7 de octubre de 1949, Jan salió de su casa en Los Ángeles alrededor de las 5 de la tarde, dejando a Christine al cuidado de su cuñada, Sophie. Informó que tenía una reunión con su ex esposo para discutir la manutención de su hija y, posteriormente, una sesión de rodaje nocturna en una película. 2 horas después de irse, Jan llamó a casa y habló con Sophie y con su hija. Le dijo a Sophie que tendría que trabajar las 8 horas completas y que probablemente no regresaría a casa esa noche. Sin embargo, nunca llegó al set de filmación ni regresó a casa. A la mañana siguiente, sábado 8 de octubre, Sophie fue a la policía y presentó un informe de persona desaparecida después de que Jan no regresara a casa. Aunque Jan le había dicho a su cuñada que iba a trabajar en un set de filmación después de reunirse con Bernard, la policía revisó los estudios y el Screen Extras Guide y no encontró registros que indicaran que había trabajado esa noche. El domingo 9 de octubre de 1949, se encontró el bolso de Jan cerca de la entrada llamada Ferndale del Griffith Park, a las afueras de Los Ángeles, a unos 9 kilómetros de su casa. Ambas correas de un lado del bolso estaban sueltas como si se lo hubieran arrancado del brazo. Dentro del bolso, la policía descubrió una nota dirigida a alguien llamado Kirk. Kirk, no puedo esperar más. Voy a ver al Dr. Scott. Funcionará mejor de esta manera mientras mamá no esté. La nota terminaba en coma, como con intención de continuar el texto y por cualquier motivo dejará de escribir. No se pudo localizar ni al presunto Kirk ni al Dr. Scott, y ni la familia de Jan ni sus amigos conocían a nadie con esos nombres. Este hallazgo enigmático dejó más preguntas que respuestas. ¿Quién era Kirk? ¿Y el Dr. Scott? ¿Qué plan tenía Jan que debía ejecutarse en ausencia de su madre? La misteriosa desaparición de Jan Spangler desató una ola de especulaciones y teorías. Una de las primeras líneas de investigación se centró en el actor Kirk Douglas, ya que Jan había trabajado recientemente como extra en la película Young Man with a Horn, protagonizada por Douglas. Al leer sobre el descubrimiento de la nota, el propio Douglas, entonces casado y con una carrera ascendente, llamó a la policía y negó que conociera a Jan. Más tarde, cuando el jefe del equipo de investigación lo entrevistó por teléfono, Douglas admitió que había hablado y bromeado un poco con ella, en el set, pero que nunca había estado con ella fuera de la producción cinematográfica. Otra teoría sugería que Jan estaba embarazada y buscaba un aborto ilegal, ya que en esa época el aborto estaba prohibido. Amigos cercanos mencionaron que Jan había hablado de un Dr. Scott, que podía ayudarla en esa situación. Sin embargo, la policía no pudo identificar a ningún médico con ese nombre relacionado con prácticas ilegales. Además, surgieron rumores sobre la posible implicación de Jan con figuras del crimen organizado de Los Ángeles. Se mencionó su supuesta relación con Davey Ogle, un asociado del conocido gángster Mickey Cohen. Curiosamente, Ogle desapareció 2 días después que Jan, lo que llevó a especulaciones sobre una posible fuga conjunta. A medida que avanzaba la investigación, salieron a la luz conexiones de Jan con el mundo del AMPA. Se descubrió que había trabajado como bailarina en el Florentine Gardens,
un club nocturno vinculado a figuras del crimen organizado. Testigos afirmaron haber visto a Jan en compañía de David Ogul y otros asociados de Mickey Cohen en varias ocasiones. La desaparición simultánea de Jan y Ogul llevó a las autoridades a considerar la posibilidad de que ambos hubieran huido juntos para evitar represalias o procesos legales. Sin embargo, no se encontraron pruebas concluyentes que respaldaran esta teoría. En los años siguientes a su desaparición, surgieron múltiples informes de personas que afirmaban haber visto a Jan en diversas ciudades de Estados Unidos y México. Un agente de aduanas en El Paso, Texas, informó haber visto a Ogul y a una mujer que se parecía a Jan en un hotel local. El recepcionista del hotel identificó a Jan a partir de una fotografía, pero ni los nombres de Ogul ni de Jan aparecieron en el registro del hotel. Además, se reportaron avistamientos de Jan en el norte y sur de California, Phoenix, Arizona, y Ciudad de México durante los siguientes 2 años, pero ninguno de esos avistamientos pudo ser validado. Tras la desaparición de Jan Spangler, su madre, Florence, buscó obtener la custodia de su nieta Christine. Sin embargo, el 27 de octubre de 1949, la custodia temporal fue otorgada a Dexter Bernard, el ex esposo de Jan. Florence intentó luchar legalmente por los derechos de visita, pero Bernard se negó a cumplir con las órdenes judiciales que le permitían ver a su nieta. En respuesta, fue condenado a 15 días de cárcel por desacato al tribunal. Para evitar la sentencia, Bernard huyó de California con Christine, estableciéndose posteriormente en Florida. A lo largo de los años, surgieron diversas teorías sobre el paradero de Jan Spangler. Algunos informes sugirieron que fue vista en varias ciudades de California, así como en Phoenix, Arizona, y Ciudad de México. Sin embargo, ninguna de estas pistas pudo ser confirmada. A pesar de las numerosas teorías y avistamientos reportados, el destino final de Jan Spangler sigue siendo un misterio. No se han encontrado pruebas concluyentes sobre su paradero ni sobre lo que pudo haberle sucedido. Sus restos nunca fueron hallados, y su desaparición continúa siendo uno de los casos más enigmáticos de Hollywood. La desaparición de Jan Spangler ha dejado una marca indeleble en la historia de Hollywood. Su caso ha sido objeto de numerosas especulaciones, teorías y relatos, pero la verdad sobre lo que le ocurrió sigue siendo desconocida. Su historia es un recordatorio de los oscuros secretos que pueden esconderse detrás de las luces brillantes de la fama y el glamour.